Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a esta nueva emisión de los Códigos del Multiverso. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un gran personaje de la historia, también de la mística, de la antropología. Y pues bueno, sin más ni menos vamos a hablar de María Sabina, la sacerdotisa de los hongos alucinógenos. Y bueno, pues sean bienvenidos. María Sabina nace en 1894 en la ciudad de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Su historia es muy interesante. Cuentan que tenía solamente una hermana, su hermana se llamaba Mariana. Y ahí dentro de las historias que platican es que desde muy niña conoció los hongos. Hay una historia donde ella ve directamente a su tío tomar hongos porque estaba muy enfermo, pero desconoce, ella no hace ninguna ingesta de hongos, era muy pequeña para hacerlo. Sin embargo, es su primer contacto que tiene con los hongos. También cuentan que tenía ancestros que ya habían tomado hongos, o sea, venía como de una descendencia de curanderos o chamanes importantes también. Después de eso, cuenta la historia que ella iba en dirección a sus quehaceres diarios, porque como sabemos, ella hay que entender que ella nació en una ciudad donde los indígenas trabajaban muy fuerte. Entonces, pues, desde muy temprano se levantaban a hacer muchísimas tareas. La vida del indígena es una vida muy dura, y cuentan que durante esos viajes que ella hacía para hacer limpieza y todo esto, para cosechar y para tantas cosas que hacía, encontró un día también los hongos, y con su hermana consumió dichos hongos. De hecho, se cuenta que estaban pastoreando, estaban pequeñitas, 7, 9 años aproximadamente, estaba con su hermana Mariana, y entonces en ese momento se quedan a descansar en la base de un árbol. Tenían muchísima hambre, como lo mismo que decía Lenin, ¿no? O sea, era una vida muy sufrida. Además, esta familia no tenía los recursos materiales, ni siquiera básicos, y entonces por hambre prueba los hongos, ¿no? Se dio cuenta que esos hongos eran los mismos que un curandero del pueblo los tenía. Entonces los prueba y tiene una experiencia tan bella y tan hermosa que llega a su casa cuando se entera su mamá, porque las veía muy alegres a ella y a su hermana ahí brincoteando. Le dice: oye, ¿por qué estás tan contenta, no? Entonces ya le platica lo de los hongos, y lo que le llamó a María Sabina la atención es que su mamá no la regañó. Dijo: pues va, ¿no? Y entonces, bueno, después de esa historia, ya nos vamos hasta el momento en que se casa. La casan a los 14 años, pobrecita. No fue un mal marido, pero de alguna manera, pues que el que te obliguen, pues ya no está padre, ¿no? Y la casan a los 14 años, está, pues digamos, en una vida de mujer, en este machismo, etcétera. Y este hombre va a la revolución unos años más tarde. En la revolución muere, y tuvo con él, creo que 2 hijos, ¿no? Tres hijos, es correcto. Después de que muere el marido, queda 14 años en luto y se dedica a cuidar a su familia. Cuenta la historia que de vez en cuando sí llegaba a consumir hongos o hacía curaciones con hongos y realizaba estas ceremonias, pero era más importante su familia. Y de hecho, al final, después de estos 14 años que estuvo de luto, llegó a olvidarlos. Decía que ya casi no hacía ninguna ceremonia. Pero hay un hombre ahí en el pueblo que la comienza a cortejar. Se cuenta que era un brujo. Ella al final accede y se casa con él. Pero el matrimonio parece ser un poquito difícil, porque su esposo era un borracho, totalmente, y cuentan que la golpeaba. Después de mucho tiempo de estar casados, sucede algo importante en la vida de María Sabina, que es que su hermana enferma. Su hermana se pone muy grave y ningún curandero decía que ella podía sanar. Todos decían que ella iba a morir. María Sabina recuerda su época donde hacía las ceremonias y decide hacer una ceremonia para su hermana especial y ver si puede salvarle la vida. En esta ceremonia se dice que consumió alrededor de 60 hongos y pudo salvar a su hermana. Lo curioso de esto es que se entera su esposo, que era brujo, de que ella también sabía utilizar y podía curar, y de una forma celosa la empieza a golpear más fuerte. El matrimonio se convierte todavía más conflictivo, pero sucede algo importante, que es que el brujo conoce a un amante y cuenta la historia que sus hijos los hijos del amante, hay una parte que dicen que los hijos del amante descubren esto y matan a golpes a su marido.
Y hay otros que no, que dicen que María Sabina, como recordemos que en su primer matrimonio tuvo 3 hijos y esos hijos son los que matan al curandero. A partir de ahí cambia la vida para María Sabina, porque ella se da cuenta que su vida y su misión es hacer ceremonias y curar a través de los hongos. Y bueno, de esta manera es como María Sabina comienza a dedicarse ahora sí en cuerpo y alma a la sanación de la comunidad, ¿no? De las personas que estaban pues enfermas ahí en su comunidad, a varios indígenas que estaban ahí. Empieza a hacerse famosa y ya empieza a ser una especie de pues curandera reconocida en esa región de Huautla. Pero todavía no llega a ser tan famosa, simplemente era una pues reconocida curandera de la zona. Y mucha gente pues empezó a recurrir a ella porque pues recibían estas sanaciones y veían cómo la gente cambiaba su forma de pensar, cambiaba su forma de ser y regresaba como cierta alegría, cierta felicidad, ganas de vivir y muchas cosas, ¿no? Trató también las adicciones que tenían también en el pueblo, desde el alcoholismo o problemas emocionales que tuvieran o cuestiones inclusive sociales o de pleitos entre las familias, pues se empezaban, digamos que, a sanar, ¿no? Gracias a estas artes místicas de María Sabina. Pero llega un punto donde empieza a ser famosa en ese sentido y hay varios como exploradores extranjeros que empiezan a visitar estas áreas como para curiosear, ¿no? Sobre cuestiones botánicas y demás. Debemos recordar toda esta época donde varios científicos y gente muy seria, ¿no? Como Timothy Leary y todos ellos pues estaban en estas investigaciones. Y pues bueno, antes de que todo este boom sucediera, llega ni más ni menos que un etnobotánico, como apellidado Wasson, Robert Wasson. Y este Wasson es el que empieza a tomar los hongos con María Sabina, queda sorprendido, queda impactado y entonces hace un artículo para la revista Life. Y en ese artículo, para no hacerla como tan famosa, digamos, le cambia el nombre y le pone Eva Méndez. O sea, le pone otro nombre para que no supieran que era María Sabina. Pero ese artículo, pues prácticamente hace que cada vez más y más personas se empiecen a interesar en los hongos alucinógenos. Recordando también que estamos en una época pues donde abundaban los hippies, ¿no? La paz y amor, toda esta cuestión de exploración de los mundos internos y todo este boom, toda esta explosión psicodélica. Y entonces es ahí cuando empieza a hacerse famosa, pero aún no se sabía que era María Sabina, simplemente era una curandera de la región de Huautla que había hecho estas cosas increíbles y que este Wasson había visto, ¿no? Y fue así que Robert Gordon Wasson hizo algo muy especial. Empezó a grabar las ceremonias con permiso de María Sabina y fue haciendo un compendio de esas que fueron varias grabaciones y el resto las fue narrando. Las escribió en un libro que realmente este libro es un antes y un después de haberse publicado. El libro se llama El hongo maravilloso Teonanácatl. Vamos a ver lo que significa Teonanácatl porque creo que el 90% no sabemos el náhuatl, ¿no? Y significa carne de los dioses. El hongo maravilloso Teonanácatl es el libro. Estas publicaciones realmente cambiaron la historia del mundo a este respecto. Y es en este momento que se empieza a venir una manada literalmente de gentes de todas partes del mundo, principalmente de Europa y principalmente de Norteamérica, de los Estados Unidos. Habían grandes celebridades, habían muchos intelectuales, habían gentes del arte, pintores, es decir, todo lo que era la crema innata de la intelectualidad y de la gente que estaba buscando experiencias místicas empezaron a llegar. Pero de verdad, cuando decimos que empezaron a llegar, hagan de cuenta que es lo equivalente a un equipo de fútbol en el Estadio Azteca. O sea, enorme, empezaron a llegar todas esas celebridades. Ahora, hay que diferenciar algo y que sí fue muy importante para María Sabina. Había quienes iban a una experiencia más de drogarse o una experiencia recreativa y que para eso no son los hongos, son maestros, y los otros iban buscando a Dios. Quienes fueron buscando a Dios encontraron lo que estaban buscando y les cambió la vida. Al mismo tiempo de todo eso que acabamos de compartir, que empezaron a llegar manadas, ¿cómo se dice realmente? Orbes, bueno, lo que sea. Hordas de guerreros, de gente que quería tener esas experiencias y ya compartimos de los que sí realmente encontraron
lo que estaban buscando, hubieron quienes que no. Por eso empezaron a generar estragos en la población para María Sabina, porque además los hongos se enojaron con ella. Lo vamos a narrar más adelante, pero algo muy importante. Hay dos experiencias que están ahí realmente registradas. Una en la que alguien que se tomó los hongos pero venía con otras drogas y no se verificó, salió corriendo hacia el pueblo de la sierra, bajó corriendo porque decía que tenía un guajolote en el pescuezo. Entonces imagínense las autoridades, pues de repente tengo un guajolote aquí, pues la gente dijo, pues este chato pues no viene en sus 5, ¿no? Entonces le hicieron la verificación y desde ahí verificaron que tenía que ver con que había tenido una ceremonia con María Sabina. Y el otro es uno que también por venir drogado, no se había verificado eso previo, se le voltearon los ojos de huevo duro para atrás, así. Bueno, no sé hacer, pero para atrás, como saltamontes, ¿no? Y entonces también llegó a las autoridades así el del huevo duro, y entonces pues dijeron, pues no, averiguaron que era María Sabina y la meten al bote, o sea, a la cárcel en México, ¿no? Estuvo 2 veces en la cárcel. En la segunda, gente que se dedicaba a la antropología y que tenía un gran respeto por esta maestra de los hongos, de las plantas sagradas, etc. Bueno, de los hongos realmente, le pide al presidente entonces de México, José López Portillo, que la saque de ahí. Y sí, le hacen ese favor y la sacan, ¿no? Y realmente, pues da coraje que una persona que realmente está metida, haciendo algo con toda su compasión por los seres humanos, que se curen desde lo físico hasta lo emocional, porque curaba de todo tipo de cosas, ¿no? Ella tenía también la idea de que de la parte espiritual y mística se devenían las enfermedades, ¿no? Físicas. Bueno, pues yo creo que es un punto muy importante. Ahora, es importante resaltar esta parte, valga la redundancia de repetir lo importante, pero sí consideramos pues necesario enfatizar esta parte de la historia. Empiezan a sobrevenir todos estos problemas, la meten a la cárcel, López Portillo la saca, y empieza toda una cuestión legal que tenemos que entender que también es un problema de paradigmas, ¿no? Porque también en la época y en su momento y hasta la fecha siguen siendo plantas y siguen siendo técnicas que al menos desde el punto de vista de las personas que no investigan este tipo de temas, pues sigue siendo un tabú y algo hasta maligno, ¿no? O algo que te va a llevar a la perdición. Sin embargo, desde otro punto de vista más antropológico, inclusive desde la etnología, pues son formas de vida y son formas en como las personas viven su vida, los indígenas, ¿no? Es parte de su cultura. Por eso, por ejemplo, los huirráricas, ellos pueden consumir peyote y traer peyote y demás, porque ahora ya se les protege, porque es parte de su cultura. Entonces, en ese momento todavía no existían estas leyes de protección y demás, y es un gran pretexto que tienen para comenzar a atacarla de esta manera. Sin embargo, pues bueno, empiezan a hacer estas cuestiones, estas presiones, empiezan a haber muchas opiniones al respecto de Sabina, y llega un punto en donde inclusive pues hacen inclusive el gobierno le regala una tienda de abarrotes para que pueda como dedicarse a otras cosas y no nada más estar haciendo sanaciones. Pero también tenemos que explicar, es también bastante importante decir esto, que María Sabina nunca cobraba. Entonces ella no decía, sí, te voy a curar de esto y va a ser tanto, me vas a tener que dar este cheque de tanto, ¿no? Ella lo hacía realmente de corazón. Y en eso consiste también la magia y la maravilla de María Sabina, es ese corazón, esa humildad y esa apertura real de querer ayudar a los demás. Entonces lo que pasaba es que la gente pues le daba a cambio pues gallinas o le daba a cambio alguna ropita o comida, ¿no? Para que pudiera sostenerse. El chiste es que cuando el gobierno, por ejemplo, le regala la tienda de abarrotes, ¿qué empieza a pasar? Pues que María Sabina, con ese corazón, pues empieza a regalar los productos porque la gente no tenía que comer, entonces empieza a regalarles que el quesito, que el huevo, que el jamón, que las papitas, entonces pierde la tienda, no la puede sostener. Y entonces pues ya, digamos que se queda ahí y continúa haciendo esta cuestión de las sanaciones. Hay que tener en cuenta que también se hace muy famoso este documental que era, déjenme ver mi acordeón porque no me acuerdo bien, que se llamaba el documental de Mujer Espíritu. Y es gracias a ese documental que aún se hace más famosa, o sea, tan famosa que inclusive muchos artistas inspirados en ella, inclusive hacen canciones de ella, inclusive Wasson llega a hacer estas grabaciones y se las enseña. María Sabina inclusive empieza a decir, o le molesta cuando las escucha porque le dice que le robaron el canto y que cuando le pidió permiso para hacer eso.
Entonces María Sabina también se empieza a hartar, empieza a tener muchas molestias, porque ya no le empieza a agradar que se esté profanando de esa manera algo tan sagrado como los hongos y su cuestión pues religiosa, su cuestión de sanación real, ¿no? Y entonces es cuando comienza una especie como de decaimiento de la figura de María Sabina, y que viene por esta cuestión de tanta fama. Ahora, para algunos estudiosos de estas materias, en la toltequidad, se cree que lo que sucedió es que María Sabina, al acceder al mainstream, a ser tan famosa, rompió su propia impecabilidad, ¿no? Dejó de ser impecable en cuanto a su energía. Y cualquier persona en el mundo que haga eso, o que se dedique a la toltequidad o al camino y rompa su energía de esa manera, es muy probable o es casi inevitable que el golpe de la energía, del nahual se le dice, regrese de una manera tan violenta, ¿no? Y en ese sentido fue que pues terminó tan terrible este asunto. No solo ese tipo de cosas le sucedieron, también se dice que sus vecinos le robaban. Todo el dinero que ella llegó a tener o que le daban por sus curaciones, sus vecinos llegaban y se lo quitaban. Y otra cosa que tampoco les gustó a los vecinos fue la cantidad de gente que, imagínense, llegó a ese lugar, extranjeros de todo tipo, gente, se dice que desde gente, como lo decía Iván, desde gente que buscaba realmente un conocimiento interior a través de los hongos, a gente que realmente lo hacía por diversión. Todo esto, como lo decimos, generó molestia para los vecinos, al tal grado que dicen que le llegaron a quemar su casa. Imagínense lo fuerte que fue para ella. Pero no solo eso, en la parte final ya de su vida, ella contaba que debido a todo esto que estamos platicando, los hongos perdieron su poder. Y de hecho ellos como que ya no quisieron incluso en algún momento hablar bien con ella. Es triste esto porque, pues imagínense, todo lo que le sucedió a esta persona, que lo único que quería era ayudar a sanar a la gente. Lo último que sucedió con ella fue que muere totalmente pobre. Recordemos que pues no tenía ningún bien. De hecho, por ahí alguna vez también le llegaron a regalar una casa. El gobierno le regaló una casa, pero ni siquiera tenía servicios. Por eso nunca la llegó a ocupar, porque imagínense, le regalan una casa y ni siquiera tenía agua y luz. Entonces, pues totalmente pobre, fallece y pues deja un gran legado para todos los seres humanos. Por último, me gustaría platicarles, se dice que vinieron muchísimas personalidades, como lo platicábamos, a visitar a María Sabina, pero existen mitos de algunas personas que se dice nada más que vinieron, pero no hay pruebas fehacientes, y gente que realmente sí vino a visitarla. Podemos hacer una división de dos personas. Por un lado, la gente que realmente sí se tienen datos que vinieron a visitarla. Estamos hablando de Timothy Leary, que los invito a que vean el video que tenemos en Códigos de Multiverso para que conozcan más acerca de él. Pero fue todo un rockstar en Estados Unidos en la cuestión del uso de LSD. También vino Walt Disney, se dice que vino, y que construyó la carretera, el paso para llegar a Huautla era muy difícil. Entonces él ayudó a construir el camino para llegar ahí a Huautla. Ayudó a que fuera mejor el llegar al camino. También se habla de muchos investigadores, como tipo hay un mexicano, déjenme recordar su nombre, Fernando Benítez, que es un gran antropólogo que también se dice que estuvo aquí. Se dice que también Jacobo Greenberg, por supuesto, parece que Jacobo Greenberg estuvo muy metido en toda esta parte del chamanismo. Ya vemos, también pueden ver un video con nosotros donde hablamos de Pachita, donde también estuvo Jacobo Greenberg. Carlos Castaneda, y se dicen muchos mitos acerca de Carlos Castaneda, desde que gracias a eso él hizo su personaje de Don Juan, y otro que no solamente eso, sino simplemente que hizo mención de su personaje de María Sabina en los libros que escribió Carlos Castaneda. También se dice que Aldous Huxley estuvo, Albert Hoffman, que fue se le dice que es el padre del LSD, y nuevamente los invito a que vean el video de Códigos de Multiverso que tenemos ahí. ¿Cómo se llama el video? El LSD, la molécula que desafió el sistema. LSD, la molécula que desafía el sistema.
Y esos son los que realmente sí se dice que llegaron a estar con María Sabina. Y por otro lado hay mitos. Por decir, se dice que John Lennon y George Harrison estuvieron con María Sabina, pero no se tiene ninguna prueba fehaciente. Se cuenta una historia donde dicen que ellos dos vinieron, llegaron a la ciudad de Oaxaca y intentaron tomar con María Sabina hongos, pero María Sabina no estaba disponible. Estaba otra curandera que se llama Josefina Terán, y ella fue quien los atendió. Y dentro del proceso que tuvo John Lennon, parece que le fue muy fuerte y se dice que ahí vio su muerte y salió como muy asustado de esta ceremonia. Pero es solamente una leyenda, no se tiene datos fehacientes de que John Lennon y George Harrison hayan estado aquí. Y asimismo también se dicen algunas otras personalidades que estuvieron muy importantes, pero que siguen igual sin pruebas, como el caso de Jim Morrison, Bob Dylan y Mick Jagger de los Rolling Stones. Pero todos esos, como lo decimos, son historias que se cuentan. Y pues bueno, queridos amigos, queridas amigas, esta fue una breve reseña de la vida de María Sabina, este personaje extraordinario. Y pues tenemos que entender que, así como lo dijimos en LCD, la molécula del espíritu, la molécula que desafió el sistema en el video de Códigos del Multiverso, volvemos a repetir lo mismo. Las plantas, y al igual que las sustancias como el ácido lisérgico, pueden ser grandes instrumentos, grandes herramientas si son bien utilizadas por personas que se dedican a esta cuestión de psicología humanista, psicología transpersonal, enfoques serios, ¿no? Serios y realmente prudentes, aterrizados, y que si son utilizadas de una manera recreativa, de una manera como para pasar el rato, pues pueden traer grandes y grandes peligros. Y es gracias a eso que se ha abusado de ese lado de la historia, ¿no? Para pues hablar mal de ellas y para destruir el gran poder que tienen para sanar esta sociedad que, como diría Krishnamurti, está profundamente enferma, ¿no? Y pues, ¿qué más opinan, queridos compañeros? Yo, Milenio, ¿No? Sí, sí, sí. Como lo decimos, María Sabina fue un gran personaje. Es admirada por muchas personas, pero algo muy bonito que a mí me gustó es que, como decimos, Robert Watson la llegó a admirar muchísimo. De hecho, cuando se entera de su muerte, se pone muy triste y en una carta que escribe dice que ojalá la pudieran canonizar. Que él sabe que va a ser algo muy difícil y que tal vez hasta imposible, pero que si viéramos todo lo que hizo en su vida, cómo vivió y cómo siempre quiso ayudar a los demás, que valdría la pena pensar en algún día en la canonización. Eso es todo. Para mí, igual así que ustedes dos, el amor es lo más importante, y la verdad es que María Sabina realmente creo que conmueve los corazones cuando conoce su historia. Más allá de los hongos, la calidad humana, como decía también Iván, ese corazonzote que no le importaba perder con tal de dar, creo que son las personas que realmente nos dejan un ejemplo, ¿no? Y a mí me gusta siempre decir que vive el amor, y yo creo que vivió y sigue viviendo a través de María Sabina. Y un fuerte abrazo. Y pues bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado también este formato. Se despide su amigo Iván Donaldson, Lenin Alejandro, Nayendra Torres. y ahí se ven en el espejo. ¿Quién dijo que vive el amor? ¡Que viva el amor! Allá.